Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta noche. Y le damos una bienvenida una vez más a cada una de las personas que nos sintonizan en este su programa Una Palabra Viva y Eficaz. Desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá, les damos la bienvenida a Palabra y Eficaz Christian Church. Y es para nosotros un gozo poder compartir con ustedes, con esta iglesia virtual, con la cual estamos compartiendo diariamente de lunes a jueves la meditación de la palabra. Recuerda que el Señor dice allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, en el libro del profeta Zacarías. Y esperamos que el Señor nos muestre de su palabra, que nos muestre, nos dé entendimiento. Y vamos a mirar primeramente, antes de comenzar a meditar en la palabra, que está escrita en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aquí Pablo, Cefas, dice que tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra profética es la palabra escrita que el Señor nos dejó, esta palabra que el Señor inspiró a los profetas, a los santos hombres de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, Pedro dice, sino que Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso hoy vamos a seguir hablando de la palabra profética. Vamos a estar mirando lo que dice aquí el profeta Zacarías, o el Señor a través del profeta Zacarías, lo que el Señor le va mostrando, cómo le habla, cómo el profeta Zacarías va recibiendo ese conocimiento de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar, el tema que nos vamos a hablar hoy es entendiendo la visión de Dios nuestro Elohim. Entendiendo la visión de Dios nuestro Elohim. Dios dio visión a los profetas. Dios le mostró a los profetas lo que Él lo que haría en los tiempos venideros, en los postreros tiempos. Y el Señor habla a través de los profetas para exhortarnos a nosotros, a nuestro limpio entendimiento. Entonces vamos a mirar hoy lo que dice allí en el profeta Zacarías, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Aquí dice la palabra del Señor
que Dios, nuestro Elohim, estamos diciendo, da visión al profeta. Primeramente, dice el profeta Zacarías que a los 24 días del mes décimo, o undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: viene el Señor y habla con Zacarías. El Señor le muestra una visión a Zacarías y dice Zacarías que vi de noche aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Dice la palabra del Señor entonces que Zacarías está allí de noche y ve un varón que cabalgaba. Es interesante que cuando nosotros estamos leyendo, también cuando leemos el libro del Apocalipsis, encontramos que Johanán, estando en la isla de Patmos, estando allí, que había sido llevado allá, en esta isla como preso, Dios le da visión. Dios, nuestro Elohim, le dio visión a Juan, así como se la dio a Zacarías, se la da a Juan. Y es interesante que Juan ve también allí en esa visión 4 caballos. 4 caballos que nosotros conocemos como los caballos o los jinetes del Apocalipsis. Hay 4 caballos. Es interesante. Nosotros hemos hablado de esto en algún momento, que Juan empieza viendo primeramente a un caballo blanco, y que el que lo montaba tenía una corona y había salido venciendo y para vencer. Hay muchas personas que creen que este jinete del caballo blanco es el anticristo o es Satanás, pero no. El caballo blanco nos habla, de acuerdo a mi concepto, a lo que yo entiendo de la palabra de Dios, de el Mesías príncipe, que viene con una corona. Él viene para reinar, Él viene para gobernar, Él viene como príncipe de las naciones y viene venciendo y para vencer. Absolutamente nadie más viene venciendo y para vencer. Satanás no ha vencido. Satanás ha estado derrotado. Fue derrotado por el Señor. El Señor lo venció en la cruenta cruz del Calvario. Allí despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Por lo tanto, Satanás ya está derrotado. No puede venir venciendo y para vencer. Entonces, ¿qué es interesante? Que Juan en el Apocalipsis ve al Señor venir como Mesías príncipe, con un arco pero sin flechas, porque no venía a hacer guerra. El Señor Jesús no vino a hacer guerra en la tierra. Él vino a traernos la paz que viene de lo alto. Ahora aquí vemos que Zacarías ve un jinete que está montado en un caballo alazán y ve caballos alazanes, overos y blancos. Ve, hay 4 caballos al igual que en el tiempo de Apocalipsis. Pero aquí entonces tenemos que entender que Dios nuestro Elohim da visión al profeta. Todo aquel que dice que viene de parte de Dios, todo aquel que venía de parte de Dios, el Señor le daba visión, el Señor le mostraba lo que habría de acontecer, de tal manera que el profeta hablaba, abría su boca y enseñaba, predicaba el mensaje de la palabra, hablaba la palabra, y esa palabra, escúchame bien, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que me escuchas, esa palabra tenía que tener estricto cumplimiento. El Señor nos dice allí a través de su Torá, en el Pentateuco que conocemos nosotros, el Señor le dice a Moisés que todo aquel que trajere palabra del Señor, que dijere que es profeta de Dios, todo lo que diga o lo que él diga que profetice tiene que tener cumplimiento.
si no se cumple lo que el profeta está hablando, el tal no es profeta del Señor. Habló de su propio corazón, tuvo una visión engañosa y nada de lo que él dijo se cumplió. Ahora bien, nosotros encontramos en los profetas que tenía que cumplirse. Ahora, la visión de los profetas tenía un cumplimiento cercano, pero también podía tener un cumplimiento lejano. Pero si no había cumplimiento en la profecía cercana, entonces no era profeta del Señor. Por lo tanto, Zacarías fue un profeta que el Señor llamó en el tiempo de la cautividad y Dios le dio visión al profeta. Ahora bien, nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que hemos sido llamados al servicio del ministerio, seamos pastores, seamos evangelistas, seamos maestros o seamos simplemente miembros de la congregación. Dios nos llamó, Dios nuestro Elohim nos llamó a predicar el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Entonces Dios nos llamó a predicar, y cuando tú estás predicando la palabra del Señor, estás haciendo la voz de profeta. Profeta es aquel que habla la palabra de Dios, que da a conocer la palabra de Dios. Ese es el profeta, ese es el Nevi'im. Él es el que profetiza, él es el que habla y es el que enseña la palabra de Dios. De tal manera que nosotros, como siervos del Mesías, como siervos del Cristo de la gloria, fuimos llamados a ejercer una palabra profética. Pero la palabra profética que nosotros tenemos que dar no es la palabra que creemos nosotros, que nos sale a nosotros del corazón y que suponemos que es palabra de Dios. La palabra profética que tenemos que enseñar es esta. Esta es la visión. Aquí está la visión en la palabra de Yahweh, en la palabra del Señor. El Señor es el que nos da a nosotros la palabra profética para que nosotros la prediquemos. Por eso Pedro dice que tenemos también la palabra profética que más segura, que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Por lo tanto, entonces nosotros, como lavados por la sangre del Cordero, el Señor nos da visión. La visión está en su palabra. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Yahweh, leerla, meditarla y cumplirla. Ahora, el siguiente tema dice aquí en el versículo 9, dice: entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Mira, Zacarías ve la visión de los caballos, de los jinetes. Él ve la visión, pero no entiende. Él no entiende la visión. Él está viendo la visión, pero no entiende la visión. No entiende qué está pasando. Nosotros debemos preguntar a Dios, nuestro Elohim, acerca de la visión para obtener respuesta. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor, la palabra de Dios, nuestro Elohim, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. A veces nosotros leemos la palabra, escudriñamos la palabra y meditamos la palabra, pero muchas veces no entendemos lo que la palabra nos está diciendo, qué nos está queriendo decir el Señor. Entonces, cuando la leemos y cuando no la entendemos, nosotros tenemos la obligación
y el privilegio de preguntarle al Señor qué significa la visión, de qué está hablando el Señor cuando nos está hablando a través de su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia cuando dice lo que dice? Por lo tanto, debemos preguntar a Dios nuestro Elohim acerca de la visión para obtener respuesta. Zacarías le preguntó al Señor: ¿qué son estos? ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué me quieres decir con tu palabra? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Y el Señor, cuando yo le pregunto, el Señor me contesta y me dice: yo te voy a decir lo que esto significa. ¿Qué significa la palabra? Mucha gente lee la palabra y no la entiende. Y como no la entienden, la interpretan a su manera. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en el tiempo de Yahshua HaMashiach, en el tiempo del Señor Jesucristo. Leían la palabra, sí, pero no la entendían. Leían la letra muerta. No le pedían al Señor sabiduría, no le pedían al Señor visión, revelación, que les diera la respuesta acerca de la visión. Pero cuando viene Yahshua, Él viene y Él muestra a través de la palabra, de la visión, de la palabra profética, que toda esa visión que habían tenido los profetas se cumplía en Yahshua, se cumplía en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el Señor nos abre el entendimiento. Las personas que se iban convirtiendo al Señor, al camino, iban entregando su vida al Señor, entonces inmediatamente, escúchame esto, y esto es igual hoy por hoy, inmediatamente que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, inmediatamente ese velo que tenemos en nuestra cara, en nuestra frente, que no nos deja ver más allá, solamente alcanzamos a ver la visión, pero a no entenderla, ese velo se cae. Y al caerse el velo, vemos cara a cara, como en un espejo. Vemos claramente la visión y la entendemos. ¿Por qué? Porque es Yahshua HaMashiach quien nos revela, es nuestro Señor Jesucristo quien revela la visión a través del poder de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Yahshua dijo, todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces, al tener la visión, al caer el velo y poder ver cara a cara, entonces el Señor nos da la respuesta. Ahora sigue diciendo aquí en el versículo 10 de Zacarías 1, espero que tengas tu Biblia abierta en Zacarías 1, dice: y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová, que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. Estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos, Señor? ¿Qué es esto, Señor? Y el Señor me dice: yo te enseñaré lo que es esto. Y aquí dice: estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra. Dios nuestro Elohim envía a recorrer la tierra. Ahora, en el tiempo de Zacarías está viendo la visión, ve los jinetes y le está diciendo: son los que he enviado a recorrer la tierra. ¿A quiénes ha enviado hoy por hoy el Señor a recorrer la tierra? ¿A sus ángeles? ¿Ha enviado hoy por hoy el Señor a los ángeles a recorrer la tierra? No, los ángeles, sabemos que los ángeles están aquí definitivamente, pero a quienes Dios ha enviado a recorrer la tierra es a ti y a mí, a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación del alma. El mensaje, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice: id,
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego en Mateo 28, 19 y 20, dice el Señor, dice allá: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros, Dios, nuestro Elohim, nos ha enviado a nosotros a recorrer la tierra, a llevar el mensaje, el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que nosotros predicamos el mensaje. Yo lo hago a través del internet, lo hago en la iglesia, lo hago con las personas en vivo y también lo hago a través de las redes. ¿Por qué? Porque es una obligación mía, es un mandamiento, una misbot de Jesús, de Yahshua. Él nos dijo: vayan y prediquen. Y si nosotros no podemos salir a caminar, a ir por las naciones, tenemos en este momento una herramienta llamada el internet, la cual podemos utilizar para predicar el mensaje del evangelio. Podemos utilizarla para recorrer la tierra. Podemos utilizarla para llegar a los lugares más recónditos de la tierra, porque ese es nuestro ministerio, de todo aquel que cree. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, a Yahshua Mashiach, tu obligación, mi amado hermano, tu obligación, mi amada hermana, mi obligación, mis amados hermanos, es predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo, recorrer la tierra. Amén. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor. Ahí en el versículo 11 dice: y ellos hablaron a aquel ángel de Yahweh que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Dice aquí que estos ángeles le dicen al Señor: hemos recorrido toda la tierra. Hemos recorrido nosotros toda la tierra. Hemos ido a llevar el mensaje del evangelio. Hemos predicado el evangelio a toda criatura. Le hemos hecho saber, les hemos dado a conocer el mensaje de la palabra Elohim, de Dios nuestro Elohim. Le hemos predicado. Nosotros debemos responder al Señor por nuestro mandamiento, por el mandamiento, por nuestra obligación. Recuerda que Saúl, el apóstol Pablo, dice: y si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el evangelio. Por lo tanto, si lo hago de buena manera, recompensa tendré. Si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De tal manera que nosotros debemos predicar. Si nosotros no predicamos, si nosotros no compartimos el mensaje de la palabra y llamamos a las naciones al arrepentimiento, a hacer teshuvah, entonces permíteme decirte que las piedras hablarán, pero nosotros daremos cuenta a Dios nuestro Elohim por no haber hecho la obra de Dios, por haber hecho indolentemente la obra de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, nosotros debemos responder al Señor. Voy a tocar ese último punto hoy, que sería el 10º punto desde que hemos comenzado, y es aquí dice: voy a decirte el título, que es: debemos interceder ante Dios nuestro Elohim por el pueblo santo. Respondió el ángel de Yahweh y dijo: oh Yahweh Sabaoth, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con los cuales has estado irado por espacio de 70 años? Aquí el ángel de Elohim, el ángel del Señor, le clama a Yahweh, le dice: ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén significa ciudad de paz. Es la ciudad de paz. Jerusalén es un tipo de la iglesia de Yahshua, de la congregación de Yahshua, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén es un tipo de la iglesia. Nosotros somos la Jerusalén espiritual, la que hemos sido edificados. Recuerda que Jerusalén está edificada sobre la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Tiene 12 columnas, que son los 12 apóstoles del Cordero. Tiene 12 puertas, que son los 12 patriarcas. Y nosotros, que somos las piedras vivas, construidas, edificados sobre Yahshua, sobre Cristo, entonces hemos levantado la nueva Jerusalén, la que vendrá desde el cielo como una esposa ataviada para su marido. Pero aquí hay algo interesante. El ángel está diciendo al Señor: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado orado por 70 años? La ciudad de Jerusalén, Judá, el Señor había estado airado con Judá. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Pero tenían que pasar 70 años en el exilio para luego regresar a la ciudad. Nosotros estamos en el mundo. El Señor nos está llamando a nosotros a vivir en santidad. Santidad a Yahweh, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos llama a vivir en santidad. Y nosotros seremos perseguidos. Hemos sido perseguidos. No hay pueblo más perseguido sobre la faz de la tierra que el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. Los dos testigos que el Señor ha puesto sobre la tierra para que proclamen el nombre de Yahweh, para que proclamen el nombre que es sobre todo nombre. Y el Satanás ha estado haciéndole persecución a la iglesia y a Israel, o a Israel y a la iglesia. Somos los más perseguidos, pero aquí el Señor dice que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que el Señor nos recoja? Mientras que nosotros estemos sobre la faz de la tierra, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, seremos peregrinos y extranjeros. Pero un día el Señor vendrá por su iglesia, vendrá a levantar su pueblo. Y los que hayan sido lavados con la sangre del Cordero se irán con él. Los muertos en Cristo, los muertos en Hamashiach, los muertos en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, resucitarán primero. Y después nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la final trompeta. Mi pregunta es: si el Señor viene esta noche por su iglesia, ¿te irás con él? ¿Estás haciendo la obra del Señor? ¿El Señor te ha dado visión? ¿El Señor, le has pedido al Señor que te revele la visión, que te dé la respuesta, y el Señor te ha respondido? ¿Eres tú de aquellos que han ido a recorrer la tierra, a predicar el mensaje del Evangelio? No tenemos excusa para no hacerlo. ¿Lo has hecho? Te has acobardado y para evitar la persecución te has quedado callado? Solamente tú lo sabes, solamente yo lo sé. Solamente nosotros sabemos lo que el Señor sabe de nuestro corazón. Pero si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permite decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación.
Es el momento en que tú le tienes que entregar tu vida al Señor y pedirle al Señor que tome control de tu vida. Si tú ya le entregaste tu vida, pero aún no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás entendiendo la visión, no le has preguntado al Señor, no estás predicando el mensaje, también es el momento en que le pidas al Señor perdón. Que le pida al Señor que entre en tu corazón y te dé entendimiento y te dé la visión. Si aún no lo has hecho, si tú no le has entregado tu vida al Señor o no estás predicando, estás haciendo indolentemente la obra del Señor, yo te invito en esta noche a que hagas una oración conmigo. Solamente cierra tus ojos y di en esta noche: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura y que, Señor, perdones mi pecado. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, limpia mis rebeliones, lávame de mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Señor, escribe también tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. Señor, si he hecho indolentemente tu obra, te pido que me perdones, que cambies mi corazón, Señor, y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai, Yahshua Mashiach, te lo pido, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ya sea entregándole tu vida al Señor o pidiéndole perdón al Señor por haber hecho indolentemente la obra del Señor, ten la seguridad que el Señor está en tu vida, que el Señor te dará la fortaleza, que el Señor te mostrará la visión, te dará la respuesta y te enviará, y tú irás y predicarás el Evangelio. Si tú le acabas de entregar tu vida al Señor y aún no sabes qué debes hacer ahora, a partir de este momento, lo primero que te voy a sugerir es: número 1, habla con Dios en oración. Diariamente habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Cuéntale tus preocupaciones, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Habla con Él como se habla con un amigo. Y ten la certeza que Dios escuchará tu oración. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si no tienes una Biblia, ve a tus librerías cristianas más cerca de tu casa o a las sociedades bíblicas de tu ciudad y consíguete una. Empieza a leerla desde el libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan si es posible, y pide al Señor que te ilumine la palabra a través de su Espíritu Santo, que te dé una revelación de la palabra acerca de la visión. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres buscar uno, siéntete en la libertad de escribirme en un mensaje de texto, un comentario. Y yo, con mucho gusto, si está en mis posibilidades, buscaré una iglesia en tu ciudad donde te puedas congregar. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti tu mano. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.